El uso del tacógrafo en la Argentina y su funcionamiento. Antes de hablar del tacógrafo, tenemos que comentar que en el 2018 se firmó un decreto que fue el número 32, donde reforma la Ley Federal de Tránsito con respecto a todos los vehículos. Vamos a decir qué significa un tacógrafo. El tacógrafo es un elemento de medición que sirve para registrar la información, la circulación del vehículo, las actividades del chofer, los kilómetros transitados, la velocidad, la hora de su detención, los periodos de descanso y, por supuesto, a nivel pericial, el choque. Todo se guarda en estas hojitas circulares donde el tacógrafo, en este caso analógico, escribe. Tenemos dos tipos de tacógrafos, los analógicos y los digitales. Los digitales son más nuevos, recientes. Pero ahora vamos a hablar del tacógrafo analógico. El tacógrafo analógico tenemos para uso personal, o sea, para un solo conductor o para dos conductores. Depende si la unidad tractora a trabajar va a tener dos personas a cargo. Pero en el tacógrafo cada hojita es de uso individual para cada conductor. Los tacógrafos tienen que estar homologados. ¿Qué quiere decir esto? Que la homologación va en base a la velocidad máxima que tiene el tacógrafo y su homologación. Lo mismo que figura en el disco tiene que figurar en la chapita del tacógrafo, o sea, la velocidad máxima, en este caso dice 0,4 y sus derivados, o sea que puede ser para varios modelos de tacógrafos. Este disco de tacógrafo tiene una medida de 12 centímetros y medio, ese es su diámetro. Y como podemos apreciar, este tacógrafo, su alojamiento, tiene forma de leva para su colocación. Entonces, nosotros tenemos este tipo de tacógrafo. En el dorso no hay nada, pero hay tacógrafos que en la parte de atrás tiene para colocar una determinada escritura, como por ejemplo las horas de descanso que tuvo el chofer, si el tacógrafo se rompió, en qué horario, se anota todo en forma manual, porque el tacógrafo tiene dos agujitas. Antes de que el conductor comience la circulación, porque el tacógrafo tiene que estar detenido, mejor dicho, el camión, el vehículo tiene que estar detenido, el transporte de pasajeros tiene que estar detenido. Previamente el conductor anota todos sus datos, llena la hoja, no sirve el DNI, nombre y apellido, lugar donde comienza el servicio, la fecha, la patente del vehículo y los kilómetros que tiene ese vehículo en el momento. Luego de haber colocado todos esos datos, se coloca en el tacógrafo justo en la hora determinada. Si es a las 14, se busca el 14, porque el tacógrafo tiene el horario en la parte más alejada al centro, de 0 a 24. Entonces, se coloca bien el tacógrafo, porque si lo colocamos mal, es pasible de sanción, puede ser por la empresa también. Tiene que estar bien colocado el tacógrafo en su alojamiento. Entonces, habíamos dicho que hay tacógrafos que es unipersonal o para dos personas. Con una perilla se cambia cuando cambia el chofer. O sea,
va a conducir el otro conductor, se cambia la escritura del tacógrafo y comienza a escribir en otro disco que está también inserto en el lugar. O sea que cuando uno va a empezar su trabajo, se coloca el tacógrafo, se cierra, la llave la puede tener el conductor o la empresa, y en el momento que empieza a rodar ese vehículo, la aguja o las agujas empiezan a escribir. El funcionamiento del tacógrafo es muy sencillo, o sea, tiene dos agujas o estiletes, pueden ser tres, y empieza a escribir, ¿no?, todo lo que nosotros necesitamos que anote esos estiletes en el papel. Como por ejemplo, puede escribir el tiempo de descanso, que es un símbolo como si fuese una cama, el tiempo de trabajo distinto a la conducción, que está representado por unos símbolos que son dos herramientas diferentes a la conducción, el tiempo de conducción, que es un símbolo de un volante de dirección, la distancia de recorrida, que la escribe en la parte más cercana al centro, por supuesto que la velocidad del vehículo en este sector y la hora de trabajo, por supuesto que va del 0 a 24. Ahí podemos escribir, o sea, dejar que el estilete escriba en la hoja. La hoja que yo tengo en mi mano es por día, o sea, una hoja por día. El conductor la introduce, cuando termina su trabajo, la saca. La particularidad que tienen los tacógrafos analógicos es que cuando se abre en forma indebida, ya queda marcada en la misma el momento que se abrió indebidamente ese tacógrafo. También tenemos grupo de diagramas o discos. Acá vemos la particularidad de que están seccionados, porque al colocarlos, estos son de 7 días, una semana. Se coloca y el mismo tacógrafo va seleccionando la hoja día a día. Como vemos acá, el centro es perfecto, un círculo perfecto, pero tiene la particularidad de tener otro lugar para alojar otra guía para que quede bien centrado. Estos también hay que llenarlos, nombre y apellido, la patente, los kilómetros iniciales, la patente del vehículo, etcétera, etcétera. Y de esa manera el conductor puede desarrollar su trabajo. Por supuesto que los tacógrafos van a ir marcando, ¿no es cierto? Habíamos dicho en la parte más cercana al centro la distancia recorrida y la parte más alejada del centro sus velocidades con respecto a la hora y distancia recorrida. Los tacógrafos tienen la particularidad, los analógicos, que se pueden ver la velocidad, que va de 20, 40, 60, 80, 100 y 120, en este caso, kilómetros por hora. O sea que, si nosotros sabemos que un micro de larga distancia, su velocidad máxima no debe superar los 90 kilómetros por hora, va a quedar marcada en el tacógrafo que si se excedió, en qué momento, o sea, en qué horario, y se puede calcular en qué momento del recorrido. También tenemos los tacógrafos digitales. Tacógrafo digital también puede ser unipersonal o para dos conductores. Cada conductor tiene su tarjeta personal propia con su chip. O sea que el conductor coloca
la tarjeta, siempre con el vehículo parado y detenido, y ya el tacógrafo digital lee la última vez que se insertó esa tarjeta. El conductor tiene que llenar en forma manual todos los datos. A medida que va apretando la botonera, accionando la botonera, le va pidiendo los datos, la fecha, el kilometraje, la hora que va a empezar el trabajo, etcétera, etcétera. Si el conductor o la autoridad quiere hacer un backup, aprieta acciona uno de los botones y sale la tira de papel, porque el tacógrafo digital tiene un rollito de papel, que es donde sale marcado todo el itinerario, y en base a los símbolos uno puede determinar qué es lo que estuvo haciendo ese vehículo con respecto a ese conductor. Si hablamos de colisión, el tacógrafo digital es muy difícil determinar la colisión. Sí, podemos determinarlo en los tacógrafos analógicos, porque el comportamiento de la escritura con respecto a su punta o estilete hacia el papel va a quedar marcada. Como por ejemplo, el corte donde terminó el vehículo colisionado ya queda marcado, el horario y la velocidad. Depende del impacto, si fue un impacto demasiado fuerte, va a quedar impreso el trazo más engrosado. Y también podemos observar que en el momento de la colisión hubo salto de estilete, o sea que hubo secciones que no escribió, en ese salto se produjo el hecho vial. Y también se puede marcar que después del momento de la colisión hasta que llegue el estilete a cero, tiene como una especie de vibración. Es muy difícil leer una hoja de tacógrafo. Se recomienda que lo realice un experto, porque se hace a través de lupas, y hoy tenemos que las empresas que venden tacógrafos también te dan el software. Vos haces un escaneo de los discos, ingresás al software y el software automáticamente te almacena y te dice todo el requerimiento que uno pide, ya sea velocidades máximas, tiempo de descanso, y también se puede ver el siniestro. Vuelvo a repetir, para leer un tacógrafo se recomienda que lo haga una persona experta en esa materia. Con respecto a la implementación acá en la Argentina, habíamos dicho que el decreto en el año 2018 implementó el uso obligatorio de los tacógrafos en las categorías M y N. M, que es transporte público de pasajeros, M2, M3, y N, N1, N2 y N3, transporte de carga. Eso fue a partir del 1 de enero del 2008, y a partir del 2010, vehículos de los años 1997, conocidos comúnmente por nosotros. Pero al día de hoy simplemente se han instalado en categoría N3, que son vehículos de transporte de carga de más de 12 toneladas, y los vehículos de transporte de pasajeros categoría M3, que son los
los de larga distancia, simple piso, doble piso y categoría M2, que son los de transporte pasajeros privados, y por supuesto los camiones de carga peligrosa.